Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hoy día Jesús nos está advirtiendo acerca de el peligro de no vivir una vida de ascética. Todo cristiano tiene que ser un asceta. La palabra ascesis significa disciplina, ejercicio. Literalmente en griego es el atleta, el asceta es el atleta, porque el atleta, como dice San Pablo, tiene que privarse de muchas cosas para obtener apenas una corona de laureles que se marchita. Pero San Pablo dice: yo me privo de muchas cosas para obtener una corona de gloria que es imperecedera. Entonces de ahí viene la palabra ascética, ser capaz de renunciar, de cortar con muchos hábitos. Los hábitos, decía Aristóteles, son una segunda naturaleza en el ser humano, entonces cuesta tanto a veces dejar un hábito como lo que dice Jesús: arrancarse un ojo si te hace pecar, arrancarse la mano si te hace pecar, arrancarse una pierna si te hace pecar y te impide llegar al cielo, y por no cortar con esa mala costumbre o ese vicio o ese mal hábito, se puede llegar al infierno. Entonces más vale llegar, entonces, como decía Santo Tomás de Aquino, más vale llegar cojeando al cielo que corriendo al infierno. Tomando lo que dice acá Jesús, o sea, más te vale, si tu pie te hace pecar, córtatelo, y así no tendrás que irte al infierno con las dos piernas, y más vale que te vayas al cielo con una sola pierna. Y bueno, esto que parece bastante radical es así porque no se puede vivir la vida cristiana. Tarde o temprano, digamos, hay que darse cuenta que uno debe tomar la cruz, vivir en la vía purgativa que decía Santa Teresa de Ávila. Cuando Jesús dice sean santos, sí, hay que primero preparar el terreno para la santidad, ¿no? Ser santo, según la visión de esta santa mística que es Teresa de Ávila, es vivir en la luz de Cristo y vivir definitivamente unido al Señor, unido a Cristo. Pero antes de llegar a eso se necesita un camino de purificación, la vía purgativa, que implica lo que dice Jesús hoy día. Ser capaz de cortar todo aquello, cortar con toda aquella persona o con aquella situación o ese ambiente o ese contexto en el cual a veces estamos inmersos, pero que nos llevan a pecar. Hay que cortar, hay que purificarse, hay que dejar los vicios, hay que luchar a brazo partido, y eso implica en el fondo un espíritu de arrepentimiento, de conversión. Por eso muchas veces la confesión no es tan fructífera, porque falta el espíritu de penitencia, de conversión. Falta el verdadero arrepentimiento, falta el propósito sincero de enmienda.
Así es que mucha gente se confiesa pensando que después va a seguir pecando igual, po. O sea, si Dios es bueno y siempre perdona. Ahora, a pesar de todo, yo opino que igual la confesión vale la pena. Hay que hacerla, si es posible, habitualmente. Pero la confesión solamente tiene una efectividad si hay un mínimo grado de arrepentimiento, de luchar contra el pecado, de dejar lo que está mal, dejar los vicios, dejar los malos hábitos, etc. Si es una mala amistad, por ejemplo, hay que cortar con esa amistad, etc. Si no está ese propósito mínimo de enmienda, la confesión es inválida. Si está mínimamente, bueno, vale, pero no va a rendir mucho fruto. Rápidamente la persona va a volver a pecar. Pero yo insisto, hay que confesarse igualmente, confesarse, porque llegará un día en que Dios también dará la gracia del arrepentimiento verdadero frente a los pecados, a los vicios que tenemos, y podremos entonces perseverar en algún momento, por gracia de Dios, sin pecar más, sin cometer, como decía Santa Teresa de Ávila y como enseña el Catecismo de la Iglesia, igual, pecados mortales, y ni siquiera pecados veniales, y ni siquiera apegos mundanos, ¿no es cierto?, imperfecciones. Una vez superada esa etapa de la vía purgativa, de la ascética, recién comienza la vida de la santidad, a la cual Jesús nos llama, y que es tan bonito porque es vivir permanentemente en la gracia de Dios, iluminados por el Señor. El ejemplo que coloca Jesús es la sal. La sal es algo muy bueno, dice el Señor, es excelente. No solo la sal se utiliza para mejorar el sabor de las comidas, sino que en ese tiempo se utilizaba sobre todo para prevenir que los alimentos se echaran a perder, para mantener los alimentos incorruptibles. Entonces, ustedes son sal, dice Jesús. Traten de no perder esa sal. ¿Qué nos está diciendo? Traten de no perder esa pureza, ¿no es cierto?, que da la vida de santidad. Traten de no perderlo, porque si sobreviene dentro de nuestra alma la impureza o la perversión, ¿no es cierto?, que significa siempre el pecado, se produce algo que es muy triste, ¿no? Primeramente, el alma queda a merced de la condenación eterna, ¿no?, porque está en pecado mortal. Y segundo, que para Jesús es muy triste también, es la dimensión social del pecado, que uno se convierte en causa de escándalo para otras personas, especialmente para las almas más pequeñas, es decir, para las personas que tienen una fe débil, una fe incipiente, una fe inmadura, y que dependen de la fe de una persona que sirve de referencia. Por ejemplo, un papá, una mamá, un sacerdote, un catequista, el papa, por ejemplo, el obispo. Entonces, qué importante es tener en cuenta esta dimensión social de la fe. Dios nos va a tomar cuenta de eso, ¿no? Hay de aquellos que escandalizan a estos pequeños. Más les vale, dice Jesús, que le aten la piedra de molino al cuello y se hunda en el mar antes de escandalizar a los que tienen una fe más débil, es decir, a los pequeños. Entonces, bueno, este evangelio en el fondo también hoy nos sirve de advertencia para darnos cuenta que las cosas que Dios promete se cumplen. Las profecías que están en la Biblia se cumplen. Y hay que prepararse para eso, ¿no? En la iglesia, en la Biblia, se promete que si no hay conversión vendrán guerras, vendrán epidemias, vendrán cataclismos, vendrán fenómenos cósmicos, vendrán castigos para purificar a la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que precisamente nosotros nos vayamos corrigiendo a tiempo, antes de caer al fuego eterno. Entonces, por ejemplo, esto que pasó hoy día en Ucrania, esta invasión a Ucrania, muchos no creían en eso. Incluso había analistas políticos que opinaban que no iba a haber una guerra, que lo que hacía el presidente ruso era solamente un farol para obtener después una negociación y obtener así algunos beneficios políticos. Pero la guerra se desató ya, se produjo. Bueno. Y entonces estas cosas que a veces uno dice, no, si no va a pasar.
Puede pasar. Y lo que está diciendo Jesús aquí también puede pasar. Puede pasar que un alma, una persona, al morir, ¿no es cierto?, su alma se vaya al infierno. Y eso es lo primero que hay que prevenir. Lo primero es nuestra salvación eterna y la de nuestros seres queridos. Entonces, muy importante hoy día lo que Jesús nos dice: dejar el pecado, convertirnos y cortar con todo aquello que nos induce al mal, ¿no? Es lo que la Virgen también siempre nos pide cuando se aparece. No solamente nos pide rezar el rosario, porque la oración es lo que nos va a dar fortaleza y nos va a mantener en el camino de Cristo y nos va a suministrar de la gracia de Dios, pero ella también dice oración, o sea, rosario y penitencia, conversión, cambio de vida, cortar con todo lo que haya que cortar para ser fiel al Señor.